Bienvenidos a este encuentro sobre perspectivas financieras 2022 con el BBVA, en el que queremos hablar y queremos conocer algo de lo que nos depara el futuro inmediato para este año desde una perspectiva fundamentalmente de inversión. Inversión que inevitablemente asociamos a la gran gestión financiera, pero que es parte, hoy en día es parte de la propia gestión del ahorrador. Las inversiones que tradicionalmente hacemos los ahorradores están muy vinculadas también a los movimientos del mercado, a la macroeconomía, a cómo impactan esas expectativas y condicionan el funcionamiento de estos mercados y, en consecuencia, a qué rendimientos podemos obtener de nuestros ahorros también. Para hablar de ello tenemos hoy al director de BBVA Research, Rafael Domenech. Muy buenas, Rafael. Encantado de estar con vosotros. Muy buenas. Tenemos también a Álvaro Manteca, responsable de mercados de banca privada de BBVA. Álvaro, ¿qué tal? Pues también un placer estar aquí. Muchísimas gracias y buenos días. Bueno, muy buenas. Agradecidos a vosotros y a Elisa Dorronsoro, que es la directora del segmento de banca privada de dirección de Área Norte, de Territorio Norte de BBVA también, con la que también queremos hablar de estas perspectivas de este próximo año que hemos comenzado ya, pero que tiene pautas que seguramente se van a ir marcando en las próximas semanas. Vamos a empezar directamente. No quiero tampoco dilatar mucho las presentaciones porque los que tenéis cosas que decir sois vosotros. Para Rafael, en primer lugar, hace unos días hacíais una reflexión sobre escenarios macroeconómicos de perspectiva de este ejercicio. ¿Cuál es el escenario macroeconómico básico, las grandes tendencias que anticipáis para este año 2022? Bueno, pues a mí, Iñaki, me gustaría lanzar tres mensajes, ¿no? El primero de ellos es uno sobre crecimiento. Nosotros esperamos que la economía mundial siga con un crecimiento muy elevado en 2022, con lo que son las grandes áreas económicas como Estados Unidos y Europa creciendo por encima de su potencial. Para Estados Unidos esperamos un crecimiento del 4,2%. Para Europa un crecimiento del 3,7%. En términos per cápita esos crecimientos son bastante similares, aunque en términos absolutos haya una diferencia de medio punto. Y China, pues convergiendo hacia lo que es su crecimiento potencial en este principio de década, pues en el entorno del 5%. Por lo tanto, un crecimiento que todavía es muy robusto, ¿no? En este segundo año de recuperación después de la pandemia. El segundo mensaje tiene que ver con la inflación, una inflación que sorprendió por intensidad y por su persistencia en la segunda parte del 2021 y que nos va a acompañar durante buena parte del 2022, ¿no? Al menos durante la primera mitad, como resultado de todas estas disrupciones en las cadenas mundiales de producción, cuellos de botella, etcétera. En principio, las previsiones apuntan a que será en la segunda mitad del 2022 cuando empecemos a ver cómo algunos de los efectos base empiezan a contribuir o bien de una manera nula o bien incluso negativa en la inflación y por lo tanto habrá que esperar a finales de este año para ver ya una moderación significativa en el crecimiento de los precios. Y el tercer mensaje tiene que ver con el hecho de que vivimos en tiempos de incertidumbres. Que iremos desgranando en esta conversación. Por lo tanto, nuestro escenario base se ve sometido a muchas de estas incertidumbres y riesgos que si se materializan, pues pueden hacer que o bien el crecimiento termine siendo diferente a nuestras previsiones o que la inflación también lo sea, ¿no? Pero bueno, yo creo que tendremos tiempo de ir desgranando esos retos a continuación. Sin duda, Rafael. Álvaro, con este escenario que iremos concretando, una primera impresión de efecto, impacto o, en su caso, influencia en el ámbito de los mercados, de la inversión, de lo que ya no es estrictamente macroeconomía, sino el impacto que tiene sobre la actuación financiera y de inversión. Bueno, Iñaki, pues efectivamente como sabemos, la economía pues está estrechamente relacionada con la evolución que cabe esperar de
los mercados financieros y un poco apalancándome en lo que ha dicho Rafael, pues este crecimiento sólido que esperamos para el año 2022 se debería manifestar también en un buen comportamiento en general de los mercados financieros. Ahora haremos alguna matización que es necesaria, pero concretamente en los activos de renta variable, bueno, pues una de sus primeras fuentes de rentabilidad son los beneficios empresariales, y en un entorno en el cual el crecimiento económico es sólido, pues también debemos esperar que los beneficios empresariales también tengan un crecimiento, y eso mantendrá, bajo nuestro punto de vista, soportados los niveles de precios de las acciones. Esto puede parecer un poquito aventurado decirlo ahora, después de cómo hemos empezado el año, con la volatilidad que hemos tenido y con, en general, pues movimientos nerviosos que nos han acompañado tanto durante todo el mes de enero como ahora en la primera mitad de febrero, pero nosotros pensamos que este arranque nervioso de los mercados responde a factores de riesgo de corto plazo que ahora analizaremos, pero que la clave va a ser el crecimiento económico. Si el crecimiento económico se puede mantener a lo largo de todo el año 2022, que es lo que pensamos y lo que es nuestro escenario base, pues no deberíamos tener grandes problemas en los mercados financieros. Ahora trataremos de analizar esas perspectivas de 2022, pero antes sí quería que Elisa nos trasladara una pequeña reflexión sobre cómo ha visto el comportamiento en el año 2021 del ámbito concreto de la sección del segmento de banca privada, precisamente por todo ese escenario en el que veíamos. Entonces, pasaremos página inmediatamente para hablar de perspectivas, pero sí un pequeño resumen de lo que ha sido la experiencia en este año. Si tuviera que hacer una valoración del 2021, sería una valoración muy positiva, principalmente por dos motivos. El primero de ellos, porque los mercados se comportaron muy en línea con lo que eran nuestras previsiones, con lo que nos contaron Rafael y Álvaro a principio de año, ¿no? Y eso nos ha permitido entregar rentabilidades muy buenas a nuestros clientes, y eso es una satisfacción y solo genera una valoración positiva. Y el otro motivo es porque lo que es la banca privada en sí, en cuanto a asesoramiento, acompañamiento, a especialización de lo que son la gestión de las inversiones, pues es un mercado que está creciendo mucho, y el año pasado creció a nivel general y creció también a nivel particular en la banca privada de BBVA y en la banca privada del País Vasco de BBVA. Estamos hablando de crecimientos de activos bajo gestión pues ligeramente superiores al 20%, que son cifras pues muy buenas, ¿no? Estamos hablando ya de 96.000 millones bajo gestión, de los que 17.000 estarían en País Vasco, ¿no? Así que un buen año, muy buen año. Muy bien, pues vamos con el año 2022, vamos a concretar en la medida de lo posible escenarios. Rafael, te pediría una referencia, unas cifras, las hemos conocido recientemente, pero es bueno refrescarlo para tener un marco claro de perspectivas de evolución. ¿Cuáles son las grandes cifras macroeconómicas en las que nos vamos a manejar en el año 2022? A ver, yo destacaría por un lado el crecimiento, lo que he comentado anteriormente, Estados Unidos creciendo un 2% este año, o sea, por encima del 4%, entre el 4 y 4,5%. Europa, la eurozona, acercándose a un crecimiento, pues eso, casi del 4%, entre el 3,5% y el 4%. China, con un crecimiento de su Producto Interior Bruto en términos reales ligeramente superior al 5%, y el mundo pues creciendo en torno al 4,5%, ¿no? En cuanto a la inflación, ahí, como decía, en nuestro escenario base, creemos que la inflación media del conjunto del año va a ser ligeramente superior a la que hemos visto en 2021, pero con un perfil claramente decreciente. Entendemos que Estados Unidos acabaría 2022 con una tasa de crecimiento interanual de los precios del orden del 3%, ligeramente por encima del 3%. La eurozona aproximadamente pues en el entorno del 2%, ¿no? Y por lo tanto una moderación. Lo que pasa es que viniendo de las tasas de crecimiento de las que venimos del mes de enero, pues esto hace que el promedio sea ligeramente superior al que hemos visto en 2021. Y yo creo que otra de las macromagnitudes que vamos a tener que seguir son los tipos de interés, ¿no?
como consecuencia de esa sorpresa en inflación, también del hecho de que la recuperación va más avanzada en Estados Unidos. Estados Unidos no solo ha recuperado el nivel de actividad del 2019, sino que ahora, en esta primera parte del 2022, está consiguiendo alcanzar y superar lo que habría sido la tendencia de crecimiento económico del país si no hubiera ocurrido la pandemia en 2020, ¿no? El resultado de todo ello es una economía con un dinamismo muy elevado, con una recuperación de la demanda agregada muy fuerte por encima de la demanda y un crecimiento de los precios que están claramente también por encima de lo que es el objetivo de la Reserva Federal. La Reserva Federal se ve, por lo tanto, obligada a adelantar la normalización de su política monetaria y ahora mismo, pues para este año, esperamos ya claramente subidas entre 100 y 125 puntos básicos de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, ¿no? Y posiblemente otro tanto en 2023, el año que viene, ¿no? En la medida que la recuperación va un poquito más retrasada en Europa y que las tasas de inflación también son más bajas, pues esperamos que básicamente a lo largo de este año todo lo que han sido los programas de estímulo por parte del Banco Central Europeo se retiren y en todo caso el debate está si habrá tiempo o no, dependiendo de las circunstancias, para que el Banco Central Europeo suba tipos de interés a finales de este año o lo haga a principios del que viene. Yo diría que esas son las tres macromagnitudes que habrá que ir mirando a lo largo de este año, del 2022. Sí, hablabas de los tipos y los tipos, digamos que han sido siempre una expectativa en los últimos años, ¿no? Siempre había una expectativa de cuánto iba a durar la estrategia del Banco Central Europeo, en el caso concreto de Europa, y la perspectiva de cortos y medios plazos siempre se ha visto afectada por situaciones sobrevenidas que nos han obligado en cierta medida a mantener un escenario que seguramente en otras circunstancias se habría reducido en el tiempo con tipos bajos, tipos negativos. Ahora mismo, de cara a este escenario, te pido, Rafael, también, ¿qué margen de riesgo entiendes que puede haber de que nuevas variantes en esa perspectiva de incertidumbres en las que nos hemos desempeñado en los últimos años podrían afectar sensiblemente a esas expectativas macroeconómicas, tanto en el ámbito del crecimiento, como hablabas, como en el ámbito de la subida de tipos o de la gestión de los tipos de interés? Sí, claramente esta va a ser una de las variables que vamos a tener que ir observando y analizando y evaluando a lo largo del año. Yo creo que aquí hay que distinguir entre lo que es nuestro escenario base y lo que sería un escenario de riesgo. En nuestro escenario base estamos contemplando que se produzcan nuevas variantes, que se van a producir con toda seguridad, y nuevas olas de virus. Pero en ese escenario base, digamos que lo que hacemos es extrapolar lo que hemos visto en estos 2 últimos años. Lo que hemos visto es que las nuevas olas pues han ido teniendo, afortunadamente, un menor impacto sobre el sistema sanitario como consecuencia de la vacunación, de las mejoras en los tratamientos, y también hemos ido viendo cómo el impacto en términos económicos ha ido siendo cada vez menor. Es decir, que hemos podido hacer frente a las nuevas olas con menos restricciones a la actividad económica y a la movilidad de las personas, ¿no? Obviamente hay un escenario de riesgo y ese escenario de riesgo viene determinado por el hecho de que alguna de las variantes podría no ser tan benigna como las que hemos conocido hasta ahora dentro de la gravedad que han tenido y que nos volvieran otra vez a plantear, bien porque eludan a las vacunas o bien porque los tratamientos no sean eficaces, que los sistemas sanitarios se vuelven a colapsar y que por lo tanto las autoridades tienen que volver a adoptar restricciones a la movilidad y a la actividad económica. Si ese fuera el caso, pues obviamente lo que veríamos es como de nuevo el crecimiento se resentiría. Pero insisto, eso no forma parte de nuestro escenario base. En ese escenario seguimos suponiendo que en esta carrera de la ciencia frente al virus, pues
se sigue imponiendo como hasta ahora la ciencia. Entiendo que es ahora mismo el mayor factor de incertidumbre, con independencia de que haya otros elementos que ahora mismo en términos de actualidad parece que están afectando también a la actividad de los mercados o a la actividad de los precios y la actividad de la propia gestión financiera, ¿no? Porque al fin y al cabo precios energéticos, situaciones de dificultad en los suministros, estos aspectos no sé hasta qué punto, y te la traslado a Álvaro la pregunta, no sé hasta qué punto esto puede ser un efecto, puede generar un efecto de incitar a que la renta variable actúe en una dirección o en otra, si hay que estar muy atentos a precisamente los sectores más implicados en esas incertidumbres, o también manejas la perspectiva de que de la misma manera que hay un escenario básico y un escenario de riesgo, en estos aspectos el escenario básico es suficientemente estable. Bueno, Iñaki, vamos a ver, los escenarios siempre tienen unas probabilidades asignadas, ¿no? Y conforme vayan evolucionando los acontecimientos, pues hay que ponerles probabilidad o quitarles probabilidad, ¿no? Yo diría, Iñaki, como quizá matización, que bajo nuestro punto de vista, la pandemia no está siendo, o va a pasar a ser, no va a ser ya el riesgo más relevante al que nos estamos enfrentando en el escenario 2022, sino que es lo que acaba de comentar Rafael, la inflación. Yo creo que la inflación es el principal argumento que nos tiene que preocupar, que tenemos que vigilar muy de cerca, que tenemos que ver si por fin se produce esa moderación que esperamos para la segunda mitad del año, o por el contrario, si seguimos teniendo una inflación que parece insosteniblemente alta, ¿no? Esto lo va a condicionar absolutamente todo. Es decir, si tenemos una inflación más persistente de lo esperado, los bancos centrales van a tener que ser más agresivos a la hora de normalizar su política. Esto viene mal a la renta variable porque, bueno, a medida que van subiendo los tipos de interés, pues la rentabilidad relativa de la renta variable se va haciendo menos atractiva. Es decir, pues imagínate un entorno en el cual pues los tipos suben, no lo sé, voy a decir una tontería, al 2%, ¿no? Bueno, muchos inversores se preguntarían si con un 2% fijo, pues tiene sentido invertir en renta variable, ¿no? Entonces, lo que hace las subidas de tipos de interés y de rentabilidades de la deuda, lo que hacen es bajar las rentabilidades, las valoraciones de las bolsas. Por lo tanto, pues este es un factor a tener muy en cuenta y, insisto, yo creo que es el principal riesgo al que nos enfrentamos. Por otra parte, en cuanto a sectores, bueno, pues sí es verdad que vamos venciendo a la pandemia, que es lo que parece más probable, pues yo creo que hay que prestar una especial atención a los sectores de reapertura, a los sectores de salir de casa, a los sectores, pues como puede ser ocio, como puede ser sector servicios en general, sectores que habían estado muy castigados durante la pandemia, que tienen unas bajas valoraciones y eso les da resistencia frente a subida de tipos de interés. Me estoy refiriendo a sector financiero, me estoy refiriendo a sectores, por ejemplo, petrolífero y de materias primas, que son sectores que tienen unas bajas valoraciones y que ahora con la vuelta a la normalidad pues también tienen unas buenas previsiones para este año. Y sin embargo, los sectores de quedarse en casa, que son los que estuvieron muy en boga tanto en el año 2020 como en el 2021, pues tendrán más problemas por dos razones. Primero, porque en un entorno de vuelta a la normalidad ya no será necesario o ya no tendrán tanta demanda estos sectores tecnológicos, estos sectores de comunicaciones, telecomunicaciones que lo hicieron también en los últimos meses. Y por otra parte, el segundo factor es que son caros, son sectores que tienen unas elevadas valoraciones y por lo tanto sectores a los que la subida de tipos de interés les hace mucho daño. Claro, casi nuestra propia agenda de actividad nos está marcando una pauta de por dónde vamos a encontrar fórmulas de inversión, ¿no? Que puedan ser más o menos rentables en el ámbito de la renta variable. En este entorno, de todas formas, insistís mucho en que, bueno, es un escenario, hay unos escenarios más o menos básicos, pero hay una cierta volatilidad, una cierta sensación de que todavía, bueno, las pautas de comportamiento no están suficientemente asentadas como para poder automatizar, digamos, esos procesos de reflexión y de inversión, ¿no?
En ese sentido, Elisa, en ese entorno precisamente, ¿cómo ayudáis, cómo funcionáis para facilitar que el inversor, que muchas veces se siente, bueno, desbordado por todas estas incertidumbres, eh, pueda, bueno, sentirse animado a funcionar en esos mercados, por lo menos en este arranque de ejercicio? Bueno, ciertamente estamos viviendo un momento complicado, pero todos los años tenemos momentos muy complicados. Así que, bueno, pues, ¿cómo lo hacemos o cómo acompañamos? Pues acompañando, valga la redundancia, y, y desde la cercanía, ¿no? Nos parece muy importante que todo el conocimiento de nuestro grupo, todos los vehículos que ponemos a disposición de nuestros clientes, las alternativas de inversión, canalizarlas desde la cercanía, porque esa cercanía nos da el conocimiento de las necesidades que tiene cada uno, de sus preferencias, de sus horizontes temporales, de sus objetivos vitales, ¿no? Y eso solo se consigue con cercanía. Entonces, yo te diría que con cercanía, con conocimiento y con profesionalidad. Es muy importante aplicar criterio a las inversiones como lo aplicamos al resto de órdenes de nuestras vidas, ¿no? Y de esa manera, pues, se llevan bien los malos momentos también. Rafael, seguramente con lo que comentaba Elisa, más allá de la ayuda lógica que desde una perspectiva profesional se pueda buscar a la hora de buscar soluciones de banca privada, inevitablemente todos tenemos una percepción y esa percepción nos lo marca el análisis de los datos macro que normalmente nos trasladáis. Recientemente habéis sido siempre prudentes. Yo creo que el otro día lo planteabais con el criterio de un optimismo prudente o una prudencia optimista, ¿no? En el sentido de que todos sabemos que venimos de un escenario de 2 años complicados, precisamente cuando parecía que la percepción general era que se había superado aquella primera década del siglo en el cual tuvimos muchos vaivenes. Y entonces el escenario de cara a este ejercicio, todo el mundo está buscando certezas. Certezas es algo que difícilmente se puede trasladar, sobre todo porque además hay un pequeño rifirrafe de cálculos, ¿no? Entre lo que sois la banca profesional y lo que son los grandes estudios de las entidades públicas, por decirlo de alguna forma. Parece que ellos son siempre más optimistas sobre cómo va a evolucionar el ejercicio de lo que desde una perspectiva prudente dibujáis en lo que es la profesión financiera. ¿A qué tenemos que agarrarnos? ¿Tenemos que poner sordina a todas las previsiones más optimistas? ¿O es importante que una vez analizados esos aspectos que nos trasladas antes sobre perspectiva de crecimiento, inflación, tipos de interés, podemos sentirnos tranquilos porque la variabilidad de esos escenarios macroeconómicos sea reducida? No, yo creo que lo has definido muy bien, ¿no? Es decir, hay que ser optimistas porque hay razones para ello, pero también prudentes porque hay muchos riesgos y muchas incertidumbres en el aire que, dependiendo de cómo se materialicen, pues pueden dar al traste buena parte de esas previsiones económicas, ¿no? Y llevarnos a escenarios peores, ¿no? Y esto, sobre todo para los inversores, para las decisiones económicas de particulares y de empresas, es algo fundamental, ¿no? Aquello de siempre espera lo mejor, pero también prepárate para lo peor, ¿no? Y por lo tanto, aquí yo creo que tenemos que poner en pie de igualdad, pues eso, lo que son las previsiones, los datos, lo que esperamos de cuál es el escenario base, por un lado, pero por otro también hacer todas las matizaciones que son oportunas, que pueden condicionar esas previsiones macroeconómicas, ¿no? Pongo un ejemplo que hemos vivido muy de cerca en el 2021 y que ya decíamos que esto iba a condicionar el resultado final del ejercicio, por ejemplo, en un país como España, que era el riesgo que había a finales del 2020, principios del 2021, que no se ejecutase como estaba previsto todos los fondos europeos, todas las ayudas que iban a llegar dentro de
esto que se llama Next Generation EU, ¿no? Y que esto iba a marcar la diferencia y al final pues ha sido así, ¿no? Es decir, el crecimiento en 2021, en el caso concreto de la economía española, ha estado ligeramente por debajo de las expectativas que había a principios del ejercicio, sobre todo las que tenía el gobierno, precisamente porque la ejecución se ha retrasado en el tiempo y el grueso se va a hacer en 2022. Bueno, pues con la economía internacional ocurre lo mismo. Hay muchas variables que pueden condicionar. Hemos hablado anteriormente de la situación, de la propia evolución del coronavirus. Hemos hablado ya también, hemos ido dejando caer los riesgos asociados a cuánto pueden durar los cuellos de botella, las disrupciones en las cadenas mundiales de producción, las tensiones que hacen que los precios de las materias primas, particularmente la energía, el petróleo, pues aumenten o no disminuyan como se prevé. Todo esto cómo va a afectar a la inflación, riesgos sobre cómo la economía va a digerir, ¿no?, la normalización de la política monetaria y luego hay algunas incertidumbres que tienen que ver con la propia economía, con la propia geopolítica a nivel mundial, no solo la economía, ¿no? Mencionabas también, ¿no?, el riesgo que puede suponer cómo se termine concretando pues esta situación, este conflicto potencial que estamos viendo en Ucrania, ¿no? Pues todo esto al final te puede terminar teniendo unos efectos en la economía muy grandes y por eso hablamos de, oye, un escenario base que es optimista, pero cuidado, prudente, porque tenemos que tener en cuenta todas estas cautelas, ¿no? Cautelas además en el sentido de que seguramente la percepción que tenemos es que nuestra actividad económica viene marcada por los escenarios macroeconómicos y a la inversa. Es decir, la capacidad de estar creando actividad es determinante a la hora de dibujar los rendimientos de esos escenarios. No solamente en el ámbito del PIB, por ejemplo, sino en el comportamiento general de las decisiones de inversión, de las decisiones de ahorro. Ese panorama en estos momentos, y te traslado la pregunta también a ti, Rafael, ¿es tan inestable como nos está pareciendo o tenemos que buscar anclajes para dar por hecho que tú citabas antes los fondos europeos como una palanca de actividad, o tenemos que buscar esos resortes para estabilizar un poco la perspectiva de que también en el ámbito de la producción y del ámbito de la actividad económica diaria se pueden encontrar elementos de tracción para garantizar y, si puede ser, potenciar esas perspectivas macroeconómicas? Sí, yo creo que las perspectivas económicas son en general buenas en ese escenario base, precisamente porque existen esos anclajes, ¿no? Y en el caso concreto, pues por ejemplo, de la economía más cercana, ¿no?, a nosotros, la economía española, pues tenemos dos palancas que van a ser muy potentes este año. Por un lado, la propia ejecución de los fondos europeos y, en segundo lugar, como consecuencia de todas estas mejoras en el proceso de vacunación, en los tratamientos y en que cada vez la pandemia tiene menores efectos sobre las decisiones de las personas, pues que vamos a ver una recuperación del turismo internacional que lamentablemente no se ha producido los años anteriores, ¿no? Entonces yo creo que esas dos palancas, esos dos anclajes, en el caso concreto de la economía española, van a ser muy, muy importantes, ¿no? Y en la economía internacional, pues también, ¿no?, esos anclajes existen, ¿no? Estamos viendo una recuperación del comercio mundial, estamos viendo cómo poco a poco se van desapareciendo, ¿no?, esas disrupciones en las cadenas mundiales de producción, como algunos sectores que se han visto particularmente afectados, como el del automóvil, van a ver su actividad que se va normalizando, ¿no?
Y luego en Europa también, o sea, los fondos europeos no solo afectan a España, van a suponer una atracción muy importante para toda la economía europea. Hay muchas economías, muchos países que van a recibir un importante impulso en su actividad como consecuencia de estos fondos, ¿no? Y esto va más que compensar esa normalización de la actividad económica, ¿no? Por lo tanto, todos estos anclajes son los que, a nuestro modo de ver, hacen que, pues eso, países como Estados Unidos, como la eurozona, grandes economías a nivel mundial, pues puedan seguir creciendo un año más por encima de su crecimiento potencial y puedan ir revirtiendo, curando algunas de las cicatrices que todavía ha ido dejando la pandemia, ¿no? Decía al principio que la recuperación de la demanda ha sido más rápida, más fuerte que la de la oferta. Bueno, pues la oferta tiene ahí un margen, en la medida que hay demanda, tiene un margen para ganar tracción, para ir mejorando y que eso sea una de las bases de crecimiento. Pero siempre con prudencia, sin olvidarnos de todos estos riesgos que existen. Ese escenario, esa situación que venimos también experimentando, Álvaro, y te traslado a ti, nos ha convertido a los inversores y a los ahorradores, y al fin y al cabo mucho de la inversión viene de ahí, nos ha convertido en inversores más conservadores, seguramente. Quizá hubo tiempos en los que mercados emergentes, tecnológicas, empresas seguramente o valores muy volátiles, bueno, pues nos animábamos o el mercado se animaba a ponerlos sobre la mesa y a activarlos, ¿no? En estos momentos ¿tienes una perspectiva de que podamos volver a un escenario de esas características, en lo cual la inversión vaya buscando esas grandes rentabilidades, esos escenarios de gran crecimiento aún asumiendo riesgos, o ese escenario con la experiencia de incertidumbres en las que nos hemos manejado en los últimos años tardará en volver? Bueno, Iñaki, yo en primer lugar sí me gustaría decir que bajo nuestro punto de vista la renta variable va a seguir siendo de los pocos activos financieros que nos ofrecen unas perspectivas de rentabilidad real positiva. ¿Eso qué significa? Que bueno, pues que van a ser de los pocos que van a ser capaces o que tienen el potencial para superar la inflación. En el resto de clases de activos yo lo veo bastante complicado. De hecho, uno de los movimientos quizá más que más fuerza han cogido en los últimos meses y que pensamos que seguirán desarrollándose en el futuro es que muchos ahorradores tradicionales, al ver que ya sus depósitos, que sus tenencias en activos sin riesgo pues no les dejaban ningún tipo de rentabilidad, han dado el paso para pasar de ser ahorradores a inversores, ¿no? En muchos casos ha sido costoso, en otros casos, bueno, ahora nos dirá Elisa, pues gracias al apoyo de los profesionales pues se ha conseguido hacer, pero yo creo que esa va a ser la tendencia que nos va a seguir acompañando. Si no se quiere o si se quiere evitar que la inflación deteriore el poder adquisitivo de nuestro patrimonio, no va a quedar más remedio que introducirse en la medida de que cada uno pueda, en la medida de sus posibilidades, de su perfil de riesgo, de sus necesidades y sus objetivos, va a tener que girar un poquito hacia activos de más riesgo, hacia activos de renta variable. Dicho lo cual, sí me gustaría también lanzar el mensaje de que no creemos que este año 2022 nos brinde las rentabilidades tan buenas que tuvimos el año pasado. Rentabilidades, bueno, que superaron el 20% en el mundo, ¿no? Unas rentabilidades extraordinarias. ¿Por qué no? Bueno, pues porque ya nos lo ha comentado Rafael, vamos a seguir teniendo un crecimiento económico sólido, pero es un crecimiento sustancialmente inferior al que tuvimos el año pasado. Tampoco podemos esperar la recuperación de beneficios tan fulgurante que tuvieron las empresas el año pasado, y ahora estamos en un momento del ciclo diferente, un momento del ciclo con más incertidumbres, con más volatilidad. Ya los bancos centrales están empezando a retirar esos estímulos monetarios, tenemos un crecimiento menos fuerte tanto económico del PIB como de los beneficios. Tenemos un entorno de expansión más que de recuperación, y esos entornos económicos históricamente pues han seguido siendo positivos para la renta variable,
pero ya no son tan explosivos como los que vienen después de la salida de la recesión, que son los más buenos para la renta variable. Por lo tanto, yo te diría que sí, yo te diría que hay que seguir confiando en la renta variable, pero no podemos esperar tampoco los rendimientos tan espectaculares que tuvimos el año pasado, y si los beneficios pues suben entre el 7 y el 10% anual, que es lo que el consenso de analistas está estimando para el año 2022, pues yo creo que esa es la rentabilidad que podemos esperar de las bolsas mundiales. Ajá. Elisa, el guante te lo ha lanzado Álvaro, no yo, pero lo traslado, lo transmito. Y te pongo un ejemplo. Yo, pongamos que yo soy un inversor, un pequeño inversor con un capitalito que pueda jugar en los mercados de renta variable. ¿Qué consejos me darías? ¿Qué recomendaciones me darías? ¿Qué claves para manejarme en ese ámbito, más allá de, evidentemente, ponerme en manos de un profesional como vosotros? Bueno, pues los consejos que te daría son los clásicos. No te voy a descubrir nada que no sepas, Iñaki, pero creo que los clásicos son los que están testados y funcionan año tras año, ¿no? Y que conviene recordarlos, ¿no? Que básicamente son, el primero yo diría que establecer un perfil de riesgo acorde a lo que nosotros somos y a lo que nosotros queremos, ¿no? Que lo ha mencionado ahora mismo Álvaro. El perfil de riesgo es un poco la tolerancia a las pérdidas que tenemos como personas, como individuos y que tiene nuestro patrimonio. Y eso marca de una manera muy clara las inversiones que vamos a cometer. Luego merece la pena darle una pensada, ¿no? Y dedicarle un tiempo de reflexión para luego estar a gusto con la evolución. La tolerancia a las pérdidas, cuando hablo de tolerancia a pérdidas, hablo coyunturalmente, en el corto plazo, porque en esto estamos para hacer crecer nuestros ahorros. Tú como ahorrador lo que vas a ver es crecer tus ahorros, pero temporalmente en una semana complicada, bueno, pues que si hay pérdidas puntuales se asuman con naturalidad, ¿no? Entonces, primero, perfil de riesgo adecuado. Segundo, súper gran clásico, la diversificación, porque la diversificación se ha contrastado una y otra vez, que permite acceder a mayores rentabilidades con menor riesgo, ¿no? Que es nuestro gran objetivo, quitar volatilidad a nuestras carteras y conseguir mayor rentabilidad. Tercero, bueno, que está ligado un poco también a los anteriores, ¿no? El tercero que yo te diría es dar tiempo a que las inversiones maduren. Esto no quiere decir que no veamos los beneficios en el corto plazo, pero no hay que obsesionar con el corto plazo, ¿no? No invertimos a una semana vista o un mes vista, invertimos a meses vista, ¿no? Hay que sentirse a gusto con las inversiones y dejar madurarlas. Y esto tampoco tiene que ver con que semanalmente nosotros revisemos las inversiones, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Hay que dejarlas correr y revisarlas todas las semanas. Como decía Rafael hace un rato, ¿no? Espera lo mejor, prepárate para lo peor. Bueno, pues esto es una gestión continua. Y si tuviera que darte otro consejo, pues también es otra cosa, otro consejo que nos viene bien en general para todos los órdenes de nuestra vida, ¿no? Y es gestionar bien las emociones, tener esa disciplina emocional para cuando tienes una semana muy convulsa en el que todos los que estáis en el mundo de la comunicación nos bombardeáis con noticias terribles, elevarnos un poco, tener perspectiva. Y aquí yo lo enlazaría con lo que has dicho tú mismo, ¿no? Contar con un asesor, contar con un banquero en nuestro caso que te ayuda, bueno, a darte argumentos para que te puedas elevar y tomar las mejores decisiones con cierta frialdad, con esa disciplina emocional tan importante. Luego, elegir bien el perfil de riesgo, porque es algo que cambia a lo largo de nuestra vida o puede cambiar, pero que es bueno revisar permanentemente y dedicarle un tiempo, diversificar nuestras inversiones, darles tiempo y gestionar las emociones. ¿Qué te parece? Ya lo sabías todo, pero luego una cosa es saberlo y otra ponerla en práctica, ¿no? Sí, porque seguramente este pequeño ahorrador inversor, seguramente una de las cosas que habéis planteado y que yo creo que lo habéis dicho los tres y concretamente Álvaro se lo he escuchado ahora mismo, claro, hay que tener una perspectiva. El ahorrador llega con una perspectiva, que es que su patrimonio se incremente en la medida de lo posible
pero por lo menos que no merme, ¿no? Y esa sensación de que hemos vivido con inflaciones negativas en ocasiones o muy bajas, y de pronto, de la noche a la mañana, sin que nadie lo esperase, nos hemos encontrado con un 6%, un 6 y pico por ciento de inflación, ¿no? Entonces, eso nos genera una cierta incertidumbre también, que entiendo que no hay por qué perder de vista que sigue habiendo herramientas y productos desde la banca privada, Elisa, para poder tener unas coberturas suficientes como para decir, bueno, no es que no perdamos poder adquisitivo, es que estamos en disposición de ganarlo. Sí, no hacer nada es una certeza de que nuestro patrimonio se va a deteriorar, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, el invertir efectivamente supone asumir un riesgo, como asumimos riesgos cada día de nuestra vida. Y sí, hacerlo de manera profesional y con estas 4 pistas que acabamos de mencionar, pues permite afrontar también años complicados, ¿no? Porque, bueno, a lo largo de las exposiciones de mis compañeros, lo que se ha visto es que hay sectores que se van a ver muy beneficiados por el fin de la pandemia, que hay sectores que se van a ver muy beneficiados por la cantidad ingente de fondos que se van a dedicar a temas de sostenibilidad. Y bueno, el mundo crece, eso también yo creo que es un mensaje que ha quedado claro, y siempre hay bolsas de valor. Entonces, lo bueno de las inversiones financieras es que las puedes colocar en lo que quieras, en cualquier parte del mundo, en cualquier sector. Puedes, como decía antes, elegir activos descorrelacionados para rebajar volatilidad a tu cartera. Afortunadamente, el mundo financiero está muy desarrollado y permite pues minimizar estos años malos, ¿no? Y acceder pues a partes del mundo que crecen, a sectores que crecen, que seguro que los hay, ¿no? Luego sí, yo trasladaría un mensaje de tranquilidad y es que por años malos hemos pasado todos muchas veces, ¿no? Y al final, bueno, pues bien gestionados no son tan malos, ¿sí? Y permiten pues seguir haciendo crecer nuestros ahorros. Me agarro a esa perspectiva en positivo. Quiero que la última parte de la conversación, inevitablemente, a la hora de hacer un escenario de perspectivas, tenemos, y habéis, creo que he sido muy directos y muy sinceros a la hora de identificar pues, márgenes de riesgo, márgenes de volatilidad, pero en esta especie de DAFO de la inversión que estamos haciendo, sí me gustaría que termináramos, Rafael, con una perspectiva de lo que serían en los ámbitos de oportunidades y fortalezas, ¿no? Que realmente, en cierta medida, nos anticipabas, pero que sí me gustaría que tratáramos de agruparlos para poder proyectarlos como un escenario positivo y una palanca importante. Bueno, yo creo que a nivel mundial, y eso lo podemos declinar en lo que son las grandes economías como, por supuesto, Estados Unidos, Europa, China, pero también otras economías más pequeñas, ¿no? A escala global, como es la economía española, pero en todas ellas tenemos una serie de oportunidades que estaban ya ahí antes de la pandemia y que han ganado protagonismo. Algunas de ellas ya las mencionaba anteriormente, las mencionábamos en esta conversación anteriormente, ¿no? En primer lugar, ¿no? Todo el tema de la digitalización, ¿no? De aprovechar ese reto que supone la disrupción digital, esta cuarta revolución industrial. Afortunadamente en Europa, este objetivo, junto con el de acometer la transición energética, se va a financiar con unos cuantiosos fondos europeos a nivel de toda la Unión Europea, ¿no? Y por lo tanto tenemos ahí la oportunidad de utilizar muy bien durante este año y los siguientes estos fondos europeos para acometer, ¿no? esa doble transición hacia la digitalización de la economía y la descarbonización de la economía. Y luego la propia recuperación económica después de la pandemia, que afortunadamente, pues gracias a los estímulos de la política monetaria, de la política fiscal, en general de la política económica, pues conseguimos evitar los escenarios peores, ¿no? Reducir al máximo las cicatrices, pero todavía queda bastante terreno
para avanzar en esa recuperación económica y hacerlo con ayudas de reformas y de las políticas adecuadas, ¿no? Yo diría que todo eso constituye una oportunidad para transformar nuestras economías, para hacerlas más resilientes. Tenemos los mecanismos, los fondos europeos desde luego lo son, y las políticas, tanto nacionales como políticas internacionales de ámbito europeo, pues también nos pueden ayudar para ello. Aprovechemos estas oportunidades que tenemos ahí, ¿no?, para fortalecer nuestras economías. Con esa misma intención, Álvaro, hablemos de lo que es banca privada y de lo que son productos de banca privada, ¿no? Es decir, que quizá nos hemos acostumbrado a una serie de productos más o menos estables. No sé si el horizonte va por profundizar en nuevas fórmulas de inversión con nuevos productos, o en sacar máximos rendimientos a productos que ya existen, carteras de valores, fondos, inversión directa. En ese sentido, ¿qué perspectiva le ves al año 2022 en cuanto a la renovación, entre comillas, de las propuestas de inversión? Bueno, yo considero que la industria financiera está en constante evolución. Esto lo estamos viendo claramente en los últimos años. Es una industria que permanentemente está dando señales de dinamismo. Yo creo que aquí hay dos tendencias que son importantes. La primera es que cada vez es más sencillo que cualquier inversor, aunque sea muy pequeño, aunque estemos hablando de una cantidad de patrimonio muy pequeña, cualquier inversor tiene básicamente las mismas oportunidades y los mismos vehículos que puede tener un inversor profesional, un inversor institucional. Es decir, se ha democratizado una barbaridad. Ahora mismo podemos acceder a infinidad de fondos de inversión, de productos de inversión, de vehículos de todo tipo que nos permiten capturar todas esas oportunidades que nos dan los mercados. Y en segundo lugar, yo sí te diría que cada vez más, y dado que todos los instrumentos de renta fija y los instrumentos de riesgo bajo han dado en los últimos años unos rendimientos insuficientes, claramente. Vamos a ver si ahora con esta subida de tipos de interés, pues en algún momento podemos empezar a hacer más cosas con la renta fija, que hasta ahora pues ha sido un quebradero de cabeza. Como digo, la otra tendencia es a potenciar inversiones alternativas, inversiones que antes eran pues poco conocidas y que cada vez van tomando más importancia, más relevancia. Me estoy refiriendo a todo lo que es deuda privada, a todo lo que es private equity también, todo lo que son los mundos de los hedge funds, de los activos de retorno absoluto, incluso pues vehículos de inversión que invierten en infraestructuras, que invierten incluso en bosques, en cultivos, en fin, hay una cantidad enorme de oportunidades nuevas en el ámbito de las inversiones alternativas que se están cada vez desarrollando más y que también, lógicamente, van a permitir a los inversores tener una nueva clase de activo más atractiva desde un punto de vista de rentabilidad ajustada al riesgo y que también va a descorrelacionar, como decía antes Elisa, las carteras de inversión. En ese sentido, y termino con Elisa para llegar a conclusiones, eso que hablabas, Álvaro, sobre esas megatendencias en cierta medida de inversión que hay en estos momentos, pero que por encima de todo venimos de una experiencia en la que el inversor quizás ha querido protegerse de una situación más inestable, pero ahora va a buscar rentabilidad, ahora va a medir el éxito de sus inversiones en función de no tanto de no perder o de proteger como de dar ese paso adelante que le permita un rendimiento pues superior o extraordinario. Desde la perspectiva del asesor que tiene que hacer esa propuesta y que se va a examinar no cada semana, ya sabemos que no vamos a tener que hacerlo así, pero ¿cuál es el marco para este ejercicio 2022, Elisa? En el mundo de las megatendencias, entiendo, ¿no? Sí, claro. A mí ya me ha parecido bien el crecimiento que hemos pintado a nivel mundial, y la rentabilidad general, pero es verdad, coincido plenamente con lo que estáis planteando, que para esos extras de rentabilidad que todos queremos,
pues tenemos que ser capaces de ver por dónde va el mundo, por dónde van estas megatendencias, pues el 5G, la robótica, la ciberseguridad, todo el mundo de la sostenibilidad, cómo se va a materializar en empresas y dónde va a haber esas bolsas de valor que van a permitir esas rentabilidades extras. Y en ese sentido, bueno, nosotros llevamos ya 3 años con equipos que valoran cuáles de estas nuevas megatendencias van a fructificar en mayor rendimiento económico. Lo hacemos con nuestros propios equipos y también apoyados en gestoras internacionales, ¿no? Porque la especialización en este momento es capital, ¿no? Entender bien qué es lo que está pasando. Y bueno, ahí está la clave. Es así, ¿no? El extra de rentabilidad se conseguirá en la medida que acertemos en cuáles van a ser esas tendencias de futuro que van a suponer una disrupción tecnológica y que van a crear empresas ganadoras, ¿no? Como hemos visto muchas empresas ganadoras en los últimos años, ¿no? Ahí estamos implicados y sí, y con buenos resultados, pero bueno, esto es algo que analizamos permanentemente, ¿no? Y hoy mismo, pues los focos en los que estamos poniendo, donde estamos poniendo el foco son en ciberseguridad, en robótica, en 5G obviamente y en la sostenibilidad, que es algo que ahora mismo atraviesa todo, ¿no? Es algo transversal a todas las organizaciones, a todas las empresas, a todas las sociedades y que hay que ver cómo se va a materializar en inversiones concretas. Pues me quedo con la percepción de que invertir va a seguir siendo un buen negocio, de que va a haber mercados en los que el ahorrador se sienta cómodo sin necesidad de asumir riesgos excesivos, y también de aquel que quiera, bueno, que quiera jugar un poquitín a buscar mayores rentabilidades, va a encontrar un entorno macroeconómico que parece que la tendencia es a una estabilidad positiva, a una estabilidad de crecimiento y a una sostenibilidad de nuestras inversiones. No quiero entreteneros más, pero creo que ha sido absolutamente clarificador escucharos. Elisa Dorronsoro, directora de segmento de banca privada de la Dirección Territorial Norte de BBVA, Álvaro Manteca, responsable de mercados de banca privada de BBVA, y Rafael Domènech, director de BBVA Research. Muy agradecido por abrirnos los ojos y por estabilizar un poco la perspectiva de este ejercicio 2022 desde un ámbito macroeconómico, pero también de la inversión que interesa a muchos de quienes nos siguen, que son inversores porque son ahorradores. Muchísimas gracias a los tres. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.